11. Segunda de Corintios es un libro en donde Pablo está escribiendo a los corintios porque, bueno, hay varias situaciones, pero una de estas que parece muy marcada es que parece que hay falsos apóstoles, falsos maestros, personas que están suplantando la autoridad de Pablo, la autoridad del Evangelio a Cristo, y casi que toda la carta es como una especie de pelea de Pablo para mostrar la legitimidad de su enseñanza, para mostrar la legitimidad de su apostolado y para mostrar la falsedad de esos posibles falsos apóstoles o falsos maestros que había allí. Y en el versículo 2 del capítulo 11, Pablo está diciendo, vamos a leerlo juntos, dice: porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Él está hablando a la iglesia. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y quisiera que ustedes pudieran identificar algunas palabras clave de estos versículos, porque van a ser la línea conductora de toda esta enseñanza. La primera cosa que quiero que ustedes vean en el versículo 3 es que Pablo tiene temor. Dice ahí, me temo. Pablo tiene una preocupación porque, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. La palabra como es muy importante porque nos deja ver una similitud. De la misma forma que la serpiente engañó a Eva, también podemos ser nosotros engañados. Y esto es un mensaje para la iglesia universal, para la iglesia del Olivar. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando solamente de los adultos. Si aquí hay jóvenes, adolescentes, escúchenme porque este mensaje también es para ustedes, jóvenes. Y aparecen unas palabras que describen a la serpiente, en este caso su astucia. Y quisiera que miráramos la definición de astucia. Dice que la astucia es la habilidad para engañar, o aún para evitar el engaño, o para lograr artificiosamente cualquier fin. Es una habilidad para engañar. ¿Y saben qué es el engaño? También busqué la definición y dice que es inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes o fingidas. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. La palabra que utiliza aquí la Reina Valera para sentidos, otras traducciones lo escriben como mente, pensamiento. Que de alguna manera nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestros sentidos sean extraviados, se desvíen. Y es interesante y quiero que piensen en esto, de alguna manera significa que hay alguna manera. Es decir, que no hay una sola manera, hay como varias maneras en las que podríamos caer en este tipo de engaño. Y lo más grave y lo más interesante para notar acá es la consecuencia de ese engaño. Final del versículo 3. Mire su Biblia, dice, para que de alguna manera nuestros sentidos no sean extraviados de ¿qué? ¿Qué dice ahí? La sincera fidelidad a Cristo. Ese es el problema, de eso es que está temiendo Pablo. Eso fue el engaño que hizo la serpiente a Eva, que finalmente llevó a que ella se alejara de Dios. En nuestro caso, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y saben Pablo por qué se da cuenta de esto? ¿Por qué él le da ese temor? Porque ellos toleran la falsedad. Versículo 4. ¿Cómo lo hacían? Porque venía otra gente predicándoles otro Jesús. ¿Sí ven ahí? Otro Jesús. Otro espíritu.
otro evangelio, y ellos bien lo toleraban. Esto era una señal para Pablo de que ellos podían estar siendo engañados, porque toleraban la falsedad, toleraban otros cristos, otra enseñanza de otro Cristo, otro espíritu, otro evangelio. Y quiero que te preguntes lo siguiente: ¿tú conoces a personas que se han desviado de la sincera fidelidad a Cristo? ¿Qué tan cercanas son? ¿En tu propia familia? O piensa esto, tú mismo te has sentido en riesgo de extraviarte de la sincera fidelidad a Cristo. Tu cabeza está dando vueltas con ciertas preguntas y sientes que tu fe está debilitándose. Y te pregunto esto: ¿cuál es tu grado de tolerancia con las falsas doctrinas? La forma de evitar el engaño es entender cómo fue que fue engañada Eva. Y para eso tenemos que ir a Génesis. Ustedes siempre dirán que siempre que yo predico voy a Génesis. Pero Génesis es excelente. Uno podría quedarse ahí. Bueno, Génesis. Ahora quisiera que con esto en mente ustedes pudiéramos entrar profundo al texto de Génesis, ver cuál es la estrategia que el enemigo utiliza para engañar a Eva y poder entender cómo podemos estar siendo engañados nosotros de la misma forma. Esta es una buena forma de evitarlo. Si tú entiendes cómo es la estrategia, entonces vas a identificarla, vas a evitarla, vas a ser consciente de ello, no vas a tolerarla. El engaño está en Génesis 3. Pero uno no entendería cómo fue la estrategia si no ve en Génesis 2 qué fue lo que dijo Dios. Miremos Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Dice: y ordenó el Señor, Jehová Dios, al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Quisiera resaltar varias cosas. Una es que Dios le está diciendo a Adán que podía comer de ¿cuántos árboles del huerto? De todos, ¿cierto? Podía comer. Pero había uno que no, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese árbol? El conocimiento del bien y del mal. Tenga en cuenta eso que está diciendo Dios. ¿Y la consecuencia cuál era? Que el día que de él coma, ¿qué pasaría? No solamente dice y morirás. ¿Qué dice? Ciertamente morirás. O sea, eso es una advertencia todavía más radical de parte de Dios. Cuando Jesús decía de cierto os digo, Él estaba preparándonos para que Él iba a decir algo que era demasiado importante y que era crucial, que ciertamente se iba a cumplir. Ciertamente morirás. Ahora, con ello en mente vamos a Génesis 3. Miremos Génesis 3, versículo 1 al 4. Vamos a leer cómo fue engañada Eva. ¿Están listos? Dice que la serpiente era, ¿qué dice ahí? Astuta. Esa misma palabra la utilizó Pablo en 2 de Corintios, ¿sí recuerdan? Me temo que como Eva fue engañada con la astucia de la serpiente, fue lo que dijo ahí arriba, en cómo es que lo dice literalmente. Lo dice con su astucia engañó a Eva, ¿cierto? La serpiente era astuta, entonces tengan en cuenta ello. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora quisiera que pudiéramos hacer un contraste entre varias cosas de lo que dijo Dios en Génesis 2 y los que dijo la serpiente con su astucia para engañar a Eva. ¿Cómo es la astucia? ¿Cómo es que el engaño se produce?
Y la primera cosa que aparece acá es una pregunta. Una pregunta inocente, una pregunta sencilla, una pregunta que pone en duda lo que Dios dijo. Ese es el primer paso del engaño. Escríbalo ahí en sus notas. El primer paso es la duda. La duda parece algo inocente, porque la duda no está afirmando nada, solamente está preguntando. ¿Será que estará bien hacer esto? ¿Realmente Dios dijo esto? Hay otras versiones de la Biblia que lo traducen así. Así que Dios les dijo, ¿o es verdad que Dios les dijo? Cuando ustedes identifiquen una acechanza hacia sus vidas, hacia sus mentes, en donde la palabra de Dios es cuestionada y puesta en duda con preguntas sutiles e inocentes, ahí están iniciando un camino para seguir el engaño porque fue engañado Eva. Primera cosa, una duda, una pregunta. Ahora, la segunda etapa del engaño es una mentira sutil. No es una mentira franca, sino es una mentira sutil sobre la palabra de Dios. Porque el asunto es lo que Dios dijo, ¿no? Lo que Dios dijo, o sea, su palabra. Una mentira sutil sobre la palabra de Dios. Miremos lo que dice. La serpiente le dijo, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Recuerdan qué fue lo que Dios dijo? Que podían comer de todos. O sea, Dios dijo, pueden comer de todos los árboles del huerto, menos uno. Y la serpiente dice, con que Dios dijo, no pueden comer de todo árbol del huerto. Es una mentira, claro que sí, pero es sutil porque viene como una pregunta. Y aquí pasa prácticamente el dilema, ese es el dilema del todo o nada. No sé si a ustedes les ha pasado cuando eran adolescentes o aún con sus hijos o los que son adolescentes, que los adolescentes siempre dicen algo, una frase y es que tú nunca me dejas hacer nada, ¿cierto? Tú nunca me das permiso, tú nunca, etcétera, ¿cierto? Pero cuando uno se pone a pensar, realmente sí puede hacer muchísimas cosas, puede hacer todas las cosas prácticamente, excepto unas, por su bien, ¿cierto? Pero el adolescente que ve, como si no pudiera hacer nada, no le dejaran hacer nada, ¿cierto? Realmente aquí la insinuación del enemigo es la sugerencia de que si no eres autónomo para hacer lo que se te dé la gana, si no eres libre de escoger cualquier cosa que quieras escoger, si tienes alguna restricción que ha sido impuesta por Dios sobre ti, entonces realmente no eres libre. Entonces realmente eres infeliz. Realmente es como si no pudieras comer de nada. ¿Sí ven la insinuación? Y muchas veces caemos en esto. Caemos en este engaño. Una mentira sutil sobre la palabra de Dios. La mujer responde, y ella responde diciendo lo que Dios ya había dicho. Ella dice, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán, porque ni lo tocaréis para que no muráis. Aquí hay algo interesante, yo no sé no sé por qué está ahí, pero Eva le adiciona una pequeña frase a lo que Dios dijo. ¿Sí ven cuál es? No le tocaréis. Pareciera que no tiene como, no afecta mucho, al fin y al cabo pues que tocarlo o no tocarlo, el punto era comerlo, pero sí es importante, porque cuando la palabra de Dios está puesta en juego, hay varias modalidades de acecho, hay varias modalidades de engaño. Una es quitándole, mintiendo sobre ella, quitándole, y otra es mintiendo sobre ella, adicionándole a la palabra, diciéndolo, queriendo decir lo que Dios no dijo, aumentándole a sus palabras. Y esto es como un paso que ya no lo da la serpiente, sino que lo da la mujer, un paso más abajo, un escalón más abajo de la situación. Entonces tenemos primero una duda, una pregunta inocente, después viene una mentira sutil y después viene una mentira directa sobre la palabra de Dios. Sigamos leyendo Génesis 3. Entonces, versículo 4. La mujer responde de esta forma, no lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sí ven? O sea, pareciera como que es tan obvio que todo está diciendo lo contrario a lo que Dios dijo, pero ¿es tan cierto que somos engañados?
No moriréis. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? No, ¿qué dijo? Ciertamente morirás, que es diferente. Dios estaba enfatizando en ello porque era importante. Y la serpiente en su siguiente fase directamente miente sobre la palabra de Dios. Siguiente fase del engaño. Ahora versículo 5. Y yo lo llamé acá, es una mentira sobre la intención de Dios al decir las cosas. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora se dirige a que realmente Dios no quiso decir lo que dijo. No morirán porque sabe Dios que el día que él coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Realmente Dios dijo eso? Bueno, están viendo eso está así. Perdón que me había desconectado de la imagen. ¿Realmente Dios dijo esto? La primera etapa, y estamos en esta parte que es, no fue su intención. Perdón. Pero no fue su intención. O sea, Dios realmente no quería decir eso. Entonces, mira, hay algunas personas en este mundo que deciden abandonar la palabra de Dios, ¿cierto? Y ellos ni siquiera son cristianos. Pero Pablo está hablando en 2 Corintios 11 a la iglesia, a los cristianos, que aceptamos la palabra de Dios, que la tenemos como nuestra base, ¿cierto? Y por eso es que nosotros somos los que podemos ser engañados, porque nosotros estamos en la posición de Eva. Sabemos lo que Dios dijo, lo creemos, pero entonces viene la artimaña. ¿Fue su intención de decir esto? Y quiero que ustedes puedan mirar Génesis 2, el versículo 17, y Génesis 3, el versículo 5. Y por favor observen las similitudes en las palabras que está usando la serpiente para engañar a Eva. ¿Sí? Tengan ahí los dos pasajes en el ojo, ¿sí? Porque una de las artimañas del enemigo es utilizar las mismas palabras de Dios, pero en un sentido que Él no les dio para engañar. Miren lo que dice, en el versículo 17, Dios les dijo a ellos que el día que comieran de él, ciertamente morirían, ¿cierto? Pero la serpiente dice que el día que comieran de él serían abiertos sus ojos. O sea, utiliza la misma palabra que ese día iba a suceder. Ahora, miren lo que dice también, sabiendo el bien y el mal. Dios les habló de un árbol de conocimiento del bien y el mal, ¿sí se acuerdan? Les habló de un árbol de conocimiento del bien y del mal. Quizás yo no entendía qué significaba eso, a qué hacía referencia, pero lo cierto es que el enemigo utiliza las mismas palabras que Dios dijo, pero de una manera incorrecta. Si ustedes comen del árbol, van a saber el bien y el mal, porque es el árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Sí ven cómo funciona? O sea, toma las mismas palabras de Dios y las utiliza de una manera que Dios no las utilizó, les da otro significado distinto y finalmente les propone la idea de suplantar a Dios. Seréis como Dios. La suplantación de Dios. Y finalmente ellos ceden a esto. ¿Qué significa ser como Dios? Saber el bien y el mal. Independencia. Independencia de Dios. ¿Quién dicta lo que debo hacer? Yo, ¿cierto? ¿Quién determina lo que está bien y lo que está mal? Pues yo, porque yo soy como Dios. O sea, no necesito que nadie me esté diciendo las cosas. Ese es finalmente a donde desemboca todo esto. Cuando la palabra de Dios es puesta en duda, cuando su palabra es distorsionada sutilmente y luego francamente, en donde la intención de Dios es puesta en duda y es cambiada completamente y finalmente en donde Dios es suplantado por mí mismo, en donde yo decido y no Dios. En donde mi palabra es la que vale y no la palabra de Dios. Y finalmente, ¿eso qué consecuencia tiene? Ciertamente morirás, la muerte. Esa es la consecuencia del engaño. Es un engaño que no es menor, que no es de poca importancia, es un engaño fatal. Por eso la enseñanza se llama evitando el engaño fatal. Algunos, me comentaba Sebas que cuando envió la imagen de la serpiente, ¿ustedes recibieron la imagen del WhatsApp? Que aparecía la serpiente, algunas personas quedaron asustadas.
Y yo quería generar esa sensación. Yo le dije, Sebastián, tienes que hacer algo bien sugestivo, algo que realmente los asuste. Porque esto tiene que ser una alerta prendida en nuestra mente. Porque somos la iglesia. Cuando uno mira esto, en resumen, el punto de ataque por el cual fue engañada Eva, ¿saben cuál fue? Realmente la palabra de Dios es digna de confianza, es la autoridad, es la verdad de la palabra de Dios, porque en torno a ello se dio toda la conversación, en torno a lo que Dios dijo. Ahora quisiera que pudiéramos ir al Nuevo Testamento y ver un contraste, porque Jesús es tentado en el desierto, Lucas capítulo 4, pueda usted ir ahí conmigo, Lucas capítulo 4. Jesús es tentado de la misma forma, usando la misma estrategia. Jesús es tentado, ¿sí? ¿Están ahí conmigo? Lucas capítulo 4. ¿Listo? Espérenme ahí, voy a leerles Romanos 5:19. Eso no lo busquen, yo lo voy a leer. En Romanos 5:19 se está hablando de Adán y de Cristo. Hay una enseñanza de Pablo respecto a Adán y Cristo, porque Cristo vino a ser nuestro postrer Adán, nuestro último Adán. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. O sea, Él se hizo un hombre, se hizo un Adán. Y en el cuerpo de un hombre, Él vivió una vida de obediencia. Miren lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Y quisiera traer un punto a consideración. Una de las perlas que he ido aprendiendo estos últimos días y meses, y es que nuestra redención, nuestra justificación en ser constituidos justos delante de Dios, tiene que ver, claro que sí, con la muerte y resurrección de Cristo, con su obra de muerte y resurrección. Pero ¿saben qué? La vida misma de Cristo, su vida de obediencia desde que nació hasta que fue él llevado y ascendió, esa vida de obediencia al Padre, por su obediencia entonces nosotros podemos ser justos. La obra de Cristo es importante, sí, pero su vida también. Su vida sometida al Padre, su vida en obediencia perfecta a Dios. Su vida redimiendo una vida de desobediencia y de pecado de Adán, de nosotros. Viviendo la vida que nosotros no podemos vivir, pero que necesitamos tener delante de Dios para ser justificados. Ahora, quisiera prestar atención a la forma en que Jesús fue tentado. Jesús estaba en Lucas 4, él estaba en el desierto, ¿cierto? Y llevaba 40 días en ayuno. Estaba solo, ¿cierto? Y quisiera que pudiéramos contrastar los dos momentos, Jesús y Adán, y cómo es de fuerte el contraste de la manera y las condiciones en que fueron tentados, a pesar de que fue la misma estrategia. El primer Adán estaba en un paraíso, en el jardín del Edén. Jesús, por el contrario, ¿en dónde estaba? En el desierto, que es la cara opuesta a un paraíso, en donde no hay plantas, en donde no hay vegetación, donde no hay animales, donde hay simplemente nada, un desierto. Qué contraste, ¿cierto? El primer Adán tenía todo tipo de alimento porque Dios le había dado todo para comer. Y Jesús en el desierto, ¿qué estaba? En un ayuno, o sea, no había comido por 40 días. ¿Ven qué contraste? El primer Adán tenía su estómago lleno. Y el segundo, Cristo, muy probablemente desocupado y con hambre. El primer Adán tenía una esposa, una ayuda idónea a su lado. De hecho, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y él tenía su ayuda idónea al lado. Estaba en una condición buena. Y Jesús estaba solo. Normalmente cuando una persona se queda solo entra no sé si a ustedes les ha pasado o saben de personas que empiezan a entrar como en cierta demencia. O sea, no es bueno estar solo.
Jesús estaba solo. Cuando Adán pecó, el pecado no existía, era desconocido. Él no conocía lo que era el pecado. Pero saben que cuando Jesús estaba en el desierto, el pecado era la forma más común de vida. Era el común denominador de toda la gente. ¿Y a ustedes les ha pasado que cuando uno ve que toda la gente hace lo incorrecto, toda la gente fornica, toda la gente adultera, toda la gente no le importan las cosas, toda la gente miente, como que esto no le ayuda a uno? Como que uno intenta como que, todos lo hacen, ¿cierto? Como que no te ayuda. Cuando Jesús es tentado, el pecado es lo más común que se puede encontrar en sus días. Ahora, con estas condiciones tan radicalmente distintas del primer Adán y el segundo Adán, miremos la estrategia del enemigo. Y quiero que ustedes puedan ver y darse cuenta cómo usa la misma estrategia. Para poder entenderlo necesitamos primero ir no a Lucas 4, sino a Lucas 3. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Lucas 3:22. Jesús es bautizado por Juan. Lucas 3:22, y dice ahí: el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma y vino una voz del cielo que decía, ¿qué decía la voz del cielo? Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que Dios dijo, ¿sí? Y ahora vamos a Lucas capítulo 4 y miremos cómo es la primera fase del ataque de Satanás a Jesús. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjense que la estrategia es la misma, es una duda y una sutileza. Como si eres el hijo de Dios, con que Dios dijo. ¿Dios qué había dicho? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús era el Hijo de Dios y Dios se lo había dicho en Lucas capítulo 3 acá. ¿Y sabe Jesús cómo responde? Era suficiente con que él supiera que ya Dios se lo había dicho y que él era. No tenía que demostrarle nada a nadie. Pero Jesús responde: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Básicamente lo que Jesús está diciendo acá es: la palabra de mi Padre, que ya está dicha, es más importante que mi hambre. Y aun si tuviera que morir de hambre, estaría dispuesto a hacerlo para no poner en duda y en cuestión lo que ya Dios dijo. No tengo que demostrarle nada a nadie. Primera fase de la duda: si eres el Hijo de Dios. Ahora, Jesús es objeto de tres tentaciones o tres insinuaciones. Vamos a ir con la última, vamos a dejar la del medio para el final. En la última tentación vuelve y el punto acá es: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está. ¿Quién está hablando ahí? El diablo. A sus ángeles te recomendará para que te guarden. Salmo 91:11. Está citando el Salmo, el enemigo. Y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Salmo 91:12. Está citando un salmo. Y aquí vemos lo mismo que hizo la serpiente con Eva. Toma la palabra de Dios y le da un sentido distinto que no tiene, que Dios no le quiso dar, un significado nuevo. Realmente Dios no quiso decir eso. El enemigo utiliza algo de verdad con tal de decir mucho de mentira. Pero Jesús responde: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la segunda tentación, cuando dice que se incline ante él, le mostró todos los reinos del mundo y le daría toda la gloria de ellos y postrado le adorara. Y respondiendo Jesús le dijo: el Señor tu Dios adorarás, solamente a él servirás. Básicamente es la misma idea de suplantar a Dios. O sea, adórame a mí, adora a otro. O sea, no adores a Dios a otro. Suplantar a Dios. En el caso de Adán fue: yo voy a ser Dios. En el caso de Jesús, él mismo era Dios, pero debía darle lugar a otra cosa o a otra persona que solamente Dios tenía. Es la misma estrategia. ¿Cuál es el punto de ataque? Lo que Dios dijo, ¿es lo que es
o está en duda? ¿Tiene autoridad? ¿Es la verdad la palabra de Dios? Teniendo en cuenta esto, cuando volvemos a Génesis, capítulo 3, puedan volver conmigo a Génesis capítulo 3. Finalmente, cuando ellos son presas del engaño del enemigo, de la serpiente, del diablo, hay consecuencias y el Señor habla con unas palabras de maldición para Adán, para la mujer, para la serpiente. Y en esta escena, a pesar de que es una escena muy triste, una escena que es posiblemente la caída le llaman, hay esperanza y hay una promesa de Dios. Génesis 3:15, Dios le está hablando a la serpiente y dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios hace una promesa de una simiente de la mujer, que heriría en la cabeza a la serpiente, pero al mismo tiempo esta le heriría en el calcañar, en el talón. Esto es un símbolo de la crucifixión. O sea, aquí en Génesis 3:15, en el inicio de la Biblia hay una promesa de una simiente. Y no solamente eso, sino que Dios le está mostrando a Adán y Eva cómo es que el pecado debía ser cubierto, cómo el pecado era de grave, que requería la muerte. Dios en su misericordia no los mató, debió haberlos matado porque Él dijo: ciertamente morirías. Ahí estamos viendo la gracia y la misericordia de Dios en esto. O sea, si no fuera por su misericordia y por su gracia, debería descender fuego del cielo y consumirnos a todos. Porque nosotros no merecemos esto. Hemos pecado contra Dios. Vemos una muestra de la misericordia, pero vemos que Dios los viste a ellos con pieles de animales. Un animal es sacrificado. Un animal es sacrificado, porque ellos se visten con hojas de higuera y el Señor los viste con pieles de animales. El pecado requiere una muerte, el pecado requiere un derramamiento de sangre, el pecado es fatal. Por eso vendría un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un sacrificio perfecto con el cual podríamos ser cubiertos. Ahora, quisiera poder hacer un barrido rápido, y en esta parte quisiera que ustedes pudieran mirarme a mí. No vamos a ir a la Biblia, sino yo voy a ir contándoles rápidamente. Lo que voy a hacer es hacer un barrido por toda la Biblia, o sea, ir avanzando parte por parte de la Biblia rápidamente, mostrándoles ciertos eventos claves de la palabra, de la Escritura, mostrándoles también cómo la simiente es preservada y cómo la promesa se cumple en Cristo para redención. Esto es muy importante porque el punto del engaño es la palabra de Dios, puesta en duda, cuestionada, ¿es la autoridad o no? Entonces tenemos nosotros hoy en día una revelación que es la Biblia, y quisiera hacer un repaso de Génesis a Apocalipsis, ¿sí? Entonces, ¿listos? Porque en base a eso quisiera ver maquinaciones y engaños en lo que estamos siendo víctimas como cristianos. Entonces primero vemos en Génesis 1 una creación, ¿cierto? Y yo voy a utilizar, mira, ahí está el dibujo que yo quería mostrarles. Yo no sé por qué no ha aparecido, ese es. Eso es Adán y Eva. Eso eran Adán y Eva, eso. Pues entendiendo las consecuencias del pecado. Hay una muerte sustituta que Dios ejecuta, una muerte sacrificial ahí para cubrirlos con pieles. Bueno, entonces ahora sí vamos con las 7 Cs de la historia. Eso es una forma como respuestas en Génesis. Uno de los ministerios con los que nosotros colaboramos. Ayudar a que la gente recuerde ese panorama o esa cosmovisión bíblica, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces ahí vamos. La primera C de la historia es creación, ¿sí? Y básicamente nos ayuda a recordar que Dios creó. En Génesis 1 y 2 Dios creó una creación buena, perfecta. Él la categoriza como buena en gran manera. Atiéndanme porque esto va a ser rápido. Buena en gran manera. O sea, no había muerte, no había enfermedad, no había pecado, no había dolor, no había sufrimiento. Dios le dice a Adán que ciertamente moriría cuando comiera del árbol. O sea, la muerte venía como consecuencia del pecado. Ya vimos cómo fue que ellos desobedecieron y pecaron, y la muerte se introdujo a la creación. Entonces la creación quedó sujeta y quedó maldita también por el pecado de Adán. Dice Romanos 8,
que la creación gime a una. Toda la creación, hasta la última estrella del universo, está sometida a esclavitud a causa de la corrupción y la maldición del pecado. Por eso es que hay sufrimiento, por eso hay muerte, por eso hay dolor, por eso hay enfermedad. No es una idea de Dios, es una consecuencia de nuestras acciones respecto de Dios y su palabra. ¿Y cómo entró esto? Con un descuido de la palabra de Dios. Realmente Dios dijo, con que Dios dijo, fue su intención decirlo y por ahí llegó el engaño. Y por eso llegamos a la segunda C de la historia, que es corrupción. La creación cambia y el mundo está en un estado de pecado. Es corrupción, ¿sí? ¿Qué pasa después de la corrupción? Pues Dios da una promesa de una simiente, lo acabamos de leer, ¿cierto? Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Y Abel es asesinado por su hermano Caín, ¿cierto? Aparentemente Caín podía ser aquel persona que pudiera haber llevado como la simiente buena para la promesa de la victoria, la redención, la simiente. Al morir Abel, entonces nace un segundo hijo, un tercer hijo, perdón. Aunque Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, ¿no? Pero hay un tercer hijo por nombre que llaman Set. Y por Set empieza una descendencia de personas que van apareciendo y que son parte de esa simiente que conecta con Cristo. Dentro de esas personas estaba Noé. Noé era uno de ellos. Lamec, su papá, Matusalén, su abuelo, también estaba Enoc, el que fue llevado al cielo. Ellos eran antepasados de Noé, o sea, eran parte de esa simiente, de esa genealogía de personas que iban a llegar finalmente a Cristo. Entonces, la maldad es mucha sobre la tierra. Al parecer, la simiente está en riesgo y Dios salva a Noé y a su familia, porque Noé tiene la simiente, Noé está ahí en esa línea. Uno de sus hijos, Sem, es parte de esa línea y hay un diluvio global que cubre toda la tierra. Dios juzga el pecado de la tierra y destruye toda la tierra con un diluvio. Noé se salva en el arca. Cuando la gente sale del arca y se crean los diferentes grupos de personas, Dios les dice que se multipliquen, que llenen la tierra como Él había ordenado a Adán. Llenen la tierra y multiplíquense. Espárzanse sobre la tierra, pero ellos no quisieron hacer eso, sino que decidieron hacer lo que se les daba la gana. O sea, se quedaron en un mismo lugar, todos juntos, y quisieron hacerse un nombre para sí mismos, construyeron una torre. Entonces Dios descendió y confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. Esa dispersión de personas da origen a todas las naciones de la tierra, a las familias de personas, a las diferentes tribus y naciones, y aún a las diferentes facciones que uno puede distinguir. Hoy en día estamos ya todos mezclados. Después de la colonización de los españoles, de los indígenas, de los negros, ya no se ven tantas diferencias, pero antes de que eso ocurriera, los grupos de personas como hablaban idiomas diferentes eran bastante aislados y también muy marcadas sus diferencias físicas, pero sin embargo todos provenientes de una misma familia original, que era la familia de Noé, que finalmente estaba conectada con Adán, todos de la misma sangre, todos humanos, todos hijos de Adán. Después de esto sigue avanzando y Dios escoge a un hombre que se llama Abraham, ¿cierto? Abraham era un hombre que era parte de esta simiente, era un descendiente de Noé, y Abraham es llamado por Dios y en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, o sea, en su descendencia, ¿cierto? Y a pesar de que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, había un hijo que era el hijo de la promesa, así había un hijo que era por donde se iba a perpetuar la promesa que estaba desde Génesis 3:15. ¿Cierto? Que era Isaac, el hijo de la promesa. Después aparecen los dos personajes que son Jacob y Esaú. También dos hijos, pero uno era el hijo de la promesa, el otro no lo era. O sea, uno llevaba la simiente, Jacob, ¿cierto? Y vemos una lucha entre Ismael e Isaac, como una especie de contienda entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de maldad y la simiente de Dios. Vemos una lucha también entre Jacob y Esaú. Aún Jacob tiene miedo de que Esaú lo mate por lo que hizo, ¿cierto? Después de esto, Jacob tiene 12 hijos, uno de ellos es José, ¿sí recuerdan a José? Uno de ellos es Judá también, pero aquí el protagonista en Génesis, al final de Génesis, es José, porque José es llevado a Egipto, es vendido como esclavo, pero eso resulta en una bendición para la familia, porque cuando hay una hambruna en toda la región, a pesar de que muchas familias posiblemente murieron de hambre, la familia de Israel fue salvada y fue preservada porque esa familia no podía morir, porque ahí venía la simiente a través de donde vendría Cristo. ¿Sí ven cómo todo se conecta con esta simiente? Con esa historia de redención. Entonces, José está ahí, va a Egipto, porque la simiente debe ser preservada, porque los judíos deben sobrevivir a la hambruna. Una vez en Egipto son hechos esclavos. Están multiplicándose tanto que los egipcios deciden empezar a matar a los niños que nacen,
para que no crezca la población. Moisés es uno de esos hijos que es salvado por su mamá, mandado en un canasto y sobrevive a esa matanza, ¿cierto? Es muy probable que muchos más niños estuvieran en riesgo de morir, que la simiente de nuevo estuviera en juego y ya es el tiempo en que Dios envía a un libertador que es Moisés mismo para sacar a Israel de Egipto. Y son liberados. ¿Y saben qué pasa el día que son liberados? Todos los hijos de los egipcios mueren el día de la Pascua. El ángel de la muerte los alcanza a los primogénitos, pero los hijos de Israel sobreviven, todos los primogénitos y todos los hijos. O sea, sus descendientes son preservados por Dios porque una sangre de un cordero había sido puesta en sus casas para que la muerte no los tocara. Vemos ahí el contraste de aquellos que están muriendo y aquellos que están siendo preservados por Dios. Avanzando un poco más y dando un salto más allá en la Biblia aparece David. Ahí ven un periodo de los jueces de conquistar la tierra prometida y aparece David, uno de los reyes de Israel, el segundo rey de Israel. Y David también es un descendiente, está en la descendencia, en la genealogía de Jesucristo, David, el rey David. Y David tiene un conflicto con Saúl. Hay una confrontación también entre la simiente y tu simiente. O sea, la simiente del enemigo y la simiente de Dios. Saúl quería matar a David, ¿se acuerdan que le lanzaba lanzas? Quería asesinarlo, pero David no podía morir, ¿por qué? Porque él sería esa figura de rey y de pastor que Jesús vendría a ser de manera perfecta. Y voy a saltar un poco más adelante, pasan varios reyes de Israel, uno en periodo de decadencia, Dios les envía profetas para que se arrepientan, no se arrepienten y son llevados en cautiverio a Babilonia y a Siria. Y cuando están en cautiverio, y están dispersos, hay un rey que es Asuero, y en el libro de Esther está narrado eso. En el libro de Esther uno ve algo extraño porque no se menciona a Dios en ningún momento, pero el libro trata de cómo Dios cumple su promesa y evita que los judíos sean destruidos y matados por una conspiración que les querían hacer. Esther es la persona que puede interceder ante Asuero para que los judíos no sean exterminados. Si hubieran sido exterminados, pues no habría promesa, no habría simiente, no habría venido Cristo por donde debía venir. Obviamente a Dios no lo toma nada por sorpresa. Dios no está asustado qué puede pasar en la historia, a ver los hombres que van a hacer, le van a dañar sus planes. No, jamás. Pero lo que vemos acá es una historia de redención, una historia de esa simiente en donde Dios en su soberanía la va preservando y va haciendo que todas las cosas funcionen según su soberana voluntad y su plan redentor. Pasan unos cuantos años más y viene Cristo, nuestra siguiente sede de la historia. Jesucristo, el creador, se hace criatura. Aquel logos que estaba con Dios y que era Dios, aquel por quien fueron creadas todas las cosas, el verbo se hace carne y habita entre nosotros y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, el pastor habló de este versículo justamente el domingo pasado. Jesús, el Dios hecho hombre, que apenas nace, empieza a tener una confrontación respecto de exterminar a esa simiente, porque Herodes quería matar a todos los niños que nacieron en Belén y en esa región de 2 años para abajo. ¿Recuerdan eso? Sigue un conflicto entre la simiente y tu simiente. Luego viene la tentación de Jesús. Jesús es un adulto y es tentado de nuevo. Hay una confrontación entre el diablo y Jesús mismo. Si Jesús hubiera pecado, solamente un pecado, no sería digno de ser el sacrificio perfecto. No sería aquel que hubiera obedecido a Dios en todo para que nosotros pudiéramos ser justos delante de Dios. Y Jesús obedece en todo al Padre, aún hasta su último suspiro. En Getsemaní dice: Dios mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Contrasta con Adán, porque Adán dijo que se haga mi voluntad, yo quiero ser Dios, ¿cierto? Y Jesús, siendo Dios, se somete al Padre. Nos muestra en su vida de obediencia y en su muerte y en su resurrección, que viene en la siguiente C, que es cruz. O sea, Jesús murió en la cruz, no como una víctima ni como un mártir que murió a manos de los judíos y los romanos, sino que Jesús murió voluntariamente, fue a la cruz, tomando el castigo por nuestros pecados, recibiendo la ira de Dios sobre sí mismo, siendo quebrantado por Dios, como dice Isaías 53. Pero no solamente murió, sino que Él resucitó y se levantó de los muertos. Y Jesús venció la muerte y ascendió al cielo. Por eso es que tenemos seguridad y podemos saber que la muerte fue vencida, porque Jesús resucitó.
porque Él murió por nuestros pecados. Entonces, viendo de cara de Cristo hacia nosotros y hacia el futuro, entonces el Evangelio de Jesucristo es predicado, o sea, la obra de Cristo que fue hecha en la cruz, su vida, su muerte y su resurrección, ahora son el mensaje del Evangelio, la noticia que Dios ha provisto para nuestra salvación. Y la iglesia empieza a predicar este mensaje y la historia avanza. Al punto que llegamos a hoy tenemos posibilidad de tener vida eterna, de que han pasado 2000 años y nosotros creemos en Cristo murió y resucitó. Somos bienaventurados por hecho, dichosos, como le dijo Jesús a Tomás cuando él dudó. Ahora tenemos esperanza de vida en Cristo, de que su carácter se ha formado en nosotros, ¿cierto? De vida eterna, de que Él nos ha dado una nueva naturaleza, de que tenemos esperanza de salvación, de un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo orden, una nueva creación que es consumación. Aunque también la realidad de una condenación eterna. Ahora, cuando uno mira todo este panorama de la Biblia, Apocalipsis termina en un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 22, ¿sí? Génesis empieza con un cielo y una tierra, buenas, creadas pero caídas. Ahora justamente cuando Jesús resucita en Lucas 24 y se encuentra con sus discípulos, lo que Él hace es ayudarles a ellos a entender cómo en las Escrituras, toda la Escritura se refería a Él mismo, a Jesús. O sea, lo que yo les acabo de decir. O sea, cómo todos esos eventos históricos están conectados en Él mismo, en Cristo mismo. Miren lo que dice Lucas 24, 25, voy a leerlo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Sí ven lo que está diciendo Jesús? O sea, las Escrituras, la palabra, su tema principal es Cristo mismo. Ellos no lo habían visto hasta ese momento. El Antiguo Testamento se dividía en tres partes, o Tanakh, el Tanakh. Una era la ley, o Moisés lo llamaban, otro eran los profetas y otro eran los escritos o los salmos. Y aquí está refiriéndose exactamente a que en la ley, en los profetas y en todas las escrituras se decían muchas cosas de Cristo. Aquí está Cristo, Jesús. ¿Sí? Ahora, otra cosa otra perla que he ido aprendiendo últimamente, que el pastor Alberto me ha enseñado, y es que hoy en día hay una corriente en la que la Biblia se le da como un lugar casi como si fuera Dios mismo, o sea, la igualan a Dios. Esto no es Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y claro que es poderosa y debemos, o sea, reverenciarla, honrarla, estudiarla, pero no nos engañemos, como le pasó a los fariseos y a los judíos. Jesús les dijo, escudriñan las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no es en ellas. Ellas dan testimonio de mi Hijo Jesús. Porque ellas dan testimonio de Cristo, es que en esto hay poder para salvación, hay poder, hay vida eterna, porque es en Cristo que lo hay. Piensen en esto. Entonces, antes de que se compilara toda la Biblia, el Nuevo Testamento, que pasaron unos cuantos siglos de que se reunieran las cartas y todo esto, entonces la gente no podía ser salva. Sí podía, porque el mensaje de Cristo, que por supuesto tenemos acá, es aquel que puede. Ahora quisiera preguntarles algo, hermanos. ¿Ustedes son conscientes de la gravedad que el pecado tiene a los ojos de Dios? Mirando este panorama de toda la Biblia y las consecuencias que tuvo. ¿Es consciente de que su propio pecado es demasiado grave a los ojos de Dios? Ahora pregunto esto: ¿cómo es tu actitud respecto al pecado? ¿Te has arrepentido? ¿Eres salvo por tu fe en Cristo? ¿En su persona, en su vida, en su muerte, en su resurrección? ¿En tu vida la palabra de Dios tiene la importancia que merece? ¿O simplemente es algo más? ¿Un libro más? ¿O algo que tomas una vez a la semana aquí el domingo? ¿O que quizás tomas a la ligera?
como si fuera un horóscopo, como si fuera un tarot en el que abres y encuentras lo que Dios está diciendo? ¿Hay alguna área en tu vida que esté bajo ataque, del que hemos estado hablando? Piensa en esto un momento. Si ustedes se fijan, ese ataque del enemigo es un ataque histórico. Es una lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, el diablo. Cuando uno avanza en la historia, hubo otras épocas en las que la iglesia tuvo que enfrentar este ataque, este engaño. Por ejemplo, Pablo, cuando empezó el cristianismo, cuando empezó a predicar, él empezaba a ir a las sinagogas judías y predicaba inicialmente a judíos. Y empezó a haber un problema y una lucha, un engaño que era el legalismo. O sea, la judaización del cristianismo. Tienen que cumplirse la ley del Antiguo Testamento, tienen que circuncidarse los cristianos, tienen que obedecer la ley de Moisés para realmente estar cumpliendo todo para ser salvos. Y Pablo escribe contra esto en varias cartas, en Gálatas específicamente. Hubo un ataque respecto al legalismo judío. También en las cartas Pablo enfrenta otro ataque de su época y era la filosofía griega. El gnosticismo, la llamada ciencia, lo llama ahí la ciencia. Ideas de la filosofía griega que querían insertar dentro de la cosmovisión cristiana, que querían darle un significado diferente a la palabra, querían decir que Cristo no había encarnado realmente, que Jesucristo no había venido en carne, sino que era alguna aparición, porque es que según la filosofía griega eso no podía ser, etc. Gnosticismo. Introducir ideas externas para darle un significado distinto a lo que esto tenía. O avanzando un poco más en la historia, pues aparece la Iglesia Católica Romana. Un emperador se hace cristiano, pone la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano y ahora el ataque es una mezcla, un sincretismo. Todas las religiones se vuelven una sola que ahora se llama cristianismo y todos de repente se hicieron cristianos, entonces eso se vuelve una cosa terrible, pagana, en donde aparecen todos los santos, aparecen las iglesias, aparecen unos dominios políticos asociados a la iglesia. Eso es un poco de historia. Y en cada época enfrentamos diferentes tipos de engaños. Y yo he identificado en nuestra época, en nuestro presente, o sea en el 2019, en el 2019, dos ataques, ¿sí? Aunque la estrategia es la misma. Es la palabra de Dios, la autoridad, la verdad, es confiable. Y sigue siendo el mismo engaño. La palabra de Dios es autoridad, siendo abandonada. Es decir, en esta época pasan tres cosas. Una es que el hombre piensa que por sus obras se salva. O sea, hay diferentes y una innumerable cantidad de religiones. Esa es una forma de independencia de Dios. A través de la religión te independizas de Dios porque lo que tú hagas entonces son los méritos que necesitas para ser salvo. Eso se llama religión. Ese es un problema de nuestra época. Y de todas las épocas, pero veámoslo en nuestra época. Primero es eso, la religión. O sea, no necesito a Dios, sino yo determino cómo busco, cómo me acerco, cómo me salvo. La otra es, el hombre ha avanzado tanto en sus razonamientos, en su pensamiento, lo que llamamos la modernidad, la ilustración y todo esto, de que el hombre simplemente puede pensar y razonar y no necesita a Dios. Simplemente puede determinar lo que está bien y lo que está mal. Puede descartar a Dios, porque puede explicarlo todo sin necesidad de Dios. Eso es una realidad de nuestra época, eso se llama modernismo, el razonamiento. O otra versión de esto es la posmodernidad. Es decir, ya ni siquiera es tanto ni la religión ni los pensamientos, sino es el sentimiento. O sea, ¿tú cómo te sientes? ¿Sí? Si tú sientes que está bien, pues está bien, ¿cierto? Si tú sientes que te gusta otro hombre, si eres un hombre, pues ¿quién te va a decir que no si tú lo sientes? ¿Cierto? Si tú sientes que ese pecado no es pecado, sino que pues Dios lo tendrá en cuenta porque no parece tan grave, pues es relativo, ¿cierto? Si tú piensas diferente a mí, pues eso no es problema porque eso es tu verdad y esta es mi verdad. Simplemente cada cabeza es un mundo. Esa es la filosofía de nuestra época. Cuando estamos en esa condición de relativismo, en donde le damos
a nuestro razonamiento un lugar por encima de la palabra de Dios, o cuando le damos a nuestro sentimiento un lugar por encima de la palabra de Dios, o cuando le damos a nuestras obras el lugar que solamente la gracia y el evangelio puede tomar, entonces hay un problema. Y quisiera desarrollar un poco esas dos ideas, Y hablo a la iglesia, ¿no? Estoy hablando a la iglesia, animándoles, retándoles, poniéndoles un panorama. Y quisiera que viéramos que respecto del evangelio, si ustedes recuerdan a Pablo en 2 de Corintios 11, él dice que ellos habían escuchado de otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, ¿cierto? Y respecto al evangelio, cuando uno mira la Biblia, cuando uno se da cuenta, el protagonista de la Biblia no es uno mismo. A veces uno quisiera ser el protagonista de la Biblia, ¿no? ¿Dónde me encuentro ahí? ¿Dónde estoy yo ahí peleando contra un gigante? ¿Cierto? O cosas como esas. Pero realmente cuando uno se da cuenta, el protagonista de la Biblia no soy yo, sino es Dios mismo. Es Dios y su gloria, lo que está aquí a gritos. Cuando vemos a David y Goliat, no estamos viendo que nosotros somos David venciendo a Goliat, venciendo tu problema. Estamos viendo a un Jesús, a un Cristo que tiene esa figura de David, que puede vencer y puede pelear por nosotros que somos unos pecadores temerosos que estamos escondidos debajo de las piedras con nuestro pecado. Pero aquel sí puede vencer por nosotros, puede presentarse y ganar la batalla por nosotros, Cristo. Queremos vendernos la idea justamente por la modernidad, por el razonamiento, por la posmodernidad, de que nosotros somos unos campeones, podemos lograrlo todo, ¿cierto? Y casi que la perspectiva y la realidad de nuestra condición de pecado, de nuestra necesidad de la gracia, como que se pierde, porque tú eres bueno, porque tú eres un campeón. Y esto es muy importante porque nuestros hijos tenemos que ayudarles a entender la perspectiva correcta de Dios y de ellos mismos, para que puedan entender el evangelio. Quizás les enseñamos historias bíblicas como si fueran historias aisladas y normalmente enfocadas en el moralismo. O sea, mira esta historia y tú tienes que ser como Noé. Tienes que actuar como actuó Abraham. Tienes que hacer como hizo David, etcétera, ¿sí? Y a pesar de que debemos enseñar las historias bíblicas, tenemos que entender que esas historias bíblicas no están aisladas ni sueltas. Nuestros hijos deben entender que esas historias bíblicas nos están mostrando a un redentor, a una simiente, a un Mesías, a un Cristo. Y que todos esos personajes nos están gritando de Cristo, nos están mostrando una figura de Cristo, nos están mostrando lo que se cumpliría perfectamente en Él. Nos están mostrando que aún por gracia fueron salvos ellos. ¿Y saben en qué error caemos? En enseñarles a nuestros hijos, en enseñarnos a nosotros mismos un evangelio moralista, un evangelio que se basa en las obras, un evangelio que se basa en mis méritos, y eso no es el evangelio. ¿Y saben eso qué produce? Dos cosas: o hipócritas, personas que se creen esa historia de que ellos tienen que ganarse su salvación, y entonces viven luchando todo el tiempo con esto a pesar de que saben de que no están cumpliendo lo suficiente como deberían, porque no pueden. Y cuando tus hijos se enfrentan a ese otro evangelio, ¿sabes qué pasa? O los haces unos hipócritas para que aquí muestren cara de santos, pero estén luchando todo el tiempo y sin esa seguridad de su salvación porque no reposa en Cristo sino en sus obras. O ¿sabes qué produces? Hijos desertores que no pueden vivir con esa dualidad en sus mentes, en sus corazones, que no pueden aceptarse ser hipócritas y se van. Porque dicen que el cristianismo no es para ellos, creen que la iglesia no es para ellos porque ellos no son tan buenos como deberían serlo, como si lo puede ser el que toca la batería, ¿sí? No se trata de eso, y es por un entendimiento de otro evangelio. Un evangelio moralista, un evangelio que le da otro significado a lo que la Biblia dice. O la otra versión es aquel evangelio posmoderno que simplemente dice: siéntete bien, Dios quiere que tú te sientas bien. Prácticamente Dios gira en torno a ti, tú eres el centro de todo, ¿cierto? Él quiere bendecirte, multiplicarte, prosperarte. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. O sea, prácticamente yo soy el centro. Es otra versión. Y Dios te ama, ¿cierto? Y envió a su Hijo por ti. Entonces, sí, es cierto, pero no es toda la historia. Porque ¿sabes qué? Produces hijos o produces
en ti mismo. Personas que tienen fe en Cristo, que creen en Cristo, pero sin arrepentimiento. Personas que realmente no les duele su pecado. O sea, que no ven el pecado como Dios lo ve. Que no entienden el Evangelio porque no entienden su pecado. No entienden que Dios es santo. Y por eso quisiera preguntarles esto. ¿Cuál es su actitud hacia el pecado, frente al pecado? ¿Has tenido un entendimiento moralista del Evangelio? ¿O crees que porque Dios te ama, crees en Él y te sientes bien, entonces no importa tu pecado? Y hay otra artimaña, y con esta termino. Una es respecto del Evangelio y la que acabé de desarrollar. Y la otra es respecto de la filosofía de este mundo que se basa en el naturalismo. En una época de la historia reciente, la gente decidió sacar a Dios de la educación. O sea, la Biblia y la iglesia se encargan allá de esos cuentos y esas historias, pero por aquí en la escuela, en la universidad, es donde tú vas a aprender la historia real. O sea, vas a aprender antropología, geología, biología, astronomía. Aquí es donde vas a aprender lo real. Entonces, dejamos que nosotros mismos y nuestros hijos crezcan con una idea dicotómica, o sea, con una idea doble. Aquí en la iglesia se habla de lo espiritual y de estas historias, y aquí sí me enseñan la historia de verdad. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con cosas como cuando nuestros hijos son influenciados aún desde la televisión con estos temas de naturalismo. O sea, en donde no hay Dios, no hay propósito, simplemente todo ocurre por la naturaleza, por la materia. Y eso, ¿saben qué lleva? A que nosotros como cristianos quizás no podamos entender que Jesús está conectado con la historia de la Biblia. Tú no simplemente puedes decir, cree en Jesús, y no importa lo otro. ¿Sí? No importa la historia en la que está basada la Biblia, no importa Génesis, no importa el Antiguo Testamento. Ten fe en Él, ¿no? Porque ¿cómo voy a creer en Jesús si no puedo confiar en todo lo que está dicho acá? Si esto no es historia, entonces ¿por qué Jesús va a ser historia? Si no hubo un Adán, ¿por qué debería necesitar un posterior Adán? Si el pecado no vino si la muerte no vino como consecuencia del pecado, entonces ¿por qué necesito la muerte de Cristo como pago por mis pecados? Y lo que vemos acá, en resumen, hermanos, es dos cosmovisiones. Una basada en la palabra de Dios y otra basada en la palabra del hombre. En resumen es eso. O sea, es la estrategia del enemigo. O sea, poder quitarle a la palabra de Dios la autoridad que tiene en todos los asuntos de la vida y permitir que tú decidas, o por tus sentimientos, o por tu pensamiento, o por lo que quieras que sea, ¿cierto? Entonces, la solución que yo planteo y que quiero que ustedes tengan muy presente, hermanos, es que no podemos divorciar el Evangelio de Cristo. No podemos divorciar a Cristo de su palabra. No podemos divorciar a Dios de su palabra. Y la solución a esto sería darle a Dios el lugar que Él tiene. Darnos el lugar que nosotros tenemos realmente. No engañarnos, no autoengañarnos. Darle a la palabra la autoridad que tiene y darle a Cristo el lugar que Él debe tener. Cuando Pablo predicó en Hechos 17 a los atenienses, él justamente hace eso. Antes de hablarles de Cristo, antes de hablarles de Jesús muerto y resucitado, ¿saben qué hace Pablo? Les habla primero de Dios. Les habla después de ellos mismos. Y finalmente les habla el Evangelio. Porque si no, no iban a entender el Evangelio porque estaban basados en sus filosofías humanas. Cuando Pablo les habla de ellos, les dice, es que el Dios que ustedes desconocen, ese es el Dios que creó todo. Ese es el Dios que no necesita ser servido por manos humanas, que no necesita nada de nosotros, que no habita en templos hechos por manos. O sea, les está cambiando su idea de respecto de Dios. Entiende quién es Dios, entiendan quién es Dios. Y ese Dios nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos.
Ese Dios ha determinado los tiempos, los lugares de la habitación de los humanos, ha señalado los límites y nos ha permitido que le busquemos. En Él vivimos y existimos. O sea, es un Dios que ellos ni siquiera podrían ver ni representar físicamente. Es el Dios verdadero. ¿Quiénes son ellos? Creación de Dios. Hechos de una sola sangre, de un solo linaje de todos los hombres. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedras esculpidas por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo Dios pasando por alto los tiempos de tal ignorancia, declara a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí está el llamado de Dios, de ese Dios verdadero, a los hombres. Porque Él juzgará al mundo con justicia, ha establecido un día en el que juzgará al mundo, por medio de un hombre, quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos, Jesucristo. Y a pesar de que Pablo fue burlado en esta ocasión, algunos sí creyeron. Entonces, definitivamente nosotros, desde nuestra perspectiva, basada en la palabra de Dios, vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar que no encaja y no tiene que encajar con la perspectiva humana, humanista, posmoderna, naturalista. No tiene que encajar ni con la perspectiva religiosa. Prepárense para esto, pero sean fieles a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Algunos de los que escucharon a Pablo este día creyeron. Yo quisiera que pudiéramos orar, que pudiéramos cerrar sus ojos y decirle al Señor: Señor, yo anhelo que tú me ayudes, que tú abras mis ojos, que tú me muestres, Espíritu Santo, que tú traigas a mi vida, a mi mente, Señor, si en algún punto de estos estoy siendo engañado, si por la astucia del enemigo, por su mentira, por su sutileza, pudiera estar siendo engañado, Señor, ayúdame a ser consciente de esto, ayúdame a darle el lugar que debe tener tu palabra. Este año para la iglesia es un año en que la palabra debe ser una de nuestras pasiones, y queremos pedirte que tú nos ayudes desde el más pequeño hasta el más grande, que podamos entender que es una revelación preciosa de la obra redentora, una revelación preciosa de Dios mismo, de Cristo, de nuestro Salvador. Señor, y queremos pedirte que tú nos ayudes a alinearnos contigo para no ser víctimas del engaño fatal. Señor, queremos no dejarnos distraer, Dios, por otro mensaje, por otros evangelios, por otros Cristos, otro espíritu. Ni siquiera, Señor, tolerarlos. Ayúdanos a ser radicales, a estar firmes en nuestra fe, para no desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Ayuda a esta iglesia, Padre, ayúdanos en nuestra debilidad, porque tenemos el mismo temor que tuvo Pablo. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos, Jesús, a entender que tu vida de obediencia, tu muerte por nuestros pecados, tu resurrección, tu obra perfecta es lo que en favor nuestro nos puede dar vida, nos puede pasar de muerte a vida, puede cambiar nuestra historia en nuestro padre Adán para tener una historia en nuestro postrer Adán, Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios. Señor, pedimos que tu carácter sea formado en nosotros, que nos ayude y que nos dé sabiduría para guiar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para guiar nuestra propia vida, Señor, según tu palabra. Ayúdanos a renovar nuestra mente, a cambiar nuestros pensamientos, a sustituir la banalidad de este mundo por tu palabra, por la verdad. Es la verdad la que nos hará libres. Tú lo dijiste, Jesús: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es algo que esté en nosotros, ni que podamos decidir nosotros, sino que eres tú. Proviene de ti, Jesús. Proviene de ti, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Convéncenos de pecado. Enséñanos todas las cosas y guíanos a toda verdad. Ayuda a esta iglesia, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre.
a ser fieles, a seguirte con sincera fidelidad, Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, en tu nombre, Dios poderoso. Te agradezco por esta oportunidad, por esta iglesia, por cada persona que está acá, Señor. Que tu palabra, Señor, haga esa obra poderosa en cada una de nuestras vidas. Amén.